Mateo capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. El título de la prédica es Para testimonio a ellos. Vamos a leer todos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Es que cuando Jesús bajó del monte, cuando sucedió esto, si ustedes pasan un poquito para atrás, en el capítulo 4, después del bautismo y la tentación, Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían enfermedades y tormentos. Enfermedades. No tengo mis gafas, disculpe. Los afligidos, las enfermedades y tormentos, y los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando él comenzó su ministerio, comenzó a predicar en las sinagogas, entonces pues se difundió su fama, pues porque él comenzó a predicar el evangelio del reino y sanaba todas las enfermedades, todas las dolencias que había en el pueblo, y obviamente se difundió su fama. Entonces le traían los que estaban atormentados, los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. O sea, cuando Jesús subió al monte, porque él luego dice el sermón del monte, ¿no? Comienza diciendo: viendo la multitud, subió a un monte y sentándose vinieron a sus discípulos. O sea, vio toda la multitud, había mucha gente. Y el capítulo 5, 6 y 7 es lo que él dijo mientras estuvo en el monte. O sea, después de que toda la multitud lo estaba siguiendo. Él subió al monte y habló lo que está escrito en capítulos 5, 6 y 7. Eso no fueron varios días, fue eso lo que dijo en ese momento solamente. Y cuando descendió del monte de las bienaventuranzas, de los 2 cimientos, de todo esto que dijo en esos 3 capítulos, dice: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Entonces, yo me preguntaba, bueno, si descendió mucha gente, dice, y he aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. Pero ¿cómo no lo digas a nadie si estaba la multitud? ¿No le parece? ¿Cómo así que no se lo digas a nadie? Pero estaba ante todo el mundo. No le digas a nadie. Dios solamente ve. Dice: si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Para testimonio a los sacerdotes. Los sacerdotes no estaban ahí. Los sacerdotes son los que declaran a la persona si es limpia o no es limpia. ¿Sí? Esa parte textualmente, a veces uno pasa muy rápido y es como lamiendo una patilla por fuera, pero no saca lo de por dentro. Cuando yo estaba orando al Señor que me diera la palabra para este principio para hoy, entonces me conmovía mucho esto, de saber que, oiga, pero ¿cómo así se ve mucha gente? Pero Él dijo: no se lo digas a nadie, pero solamente ve y preséntate ante los sacerdotes y presenta la ofrenda que los sacerdotes dicen para testimonio a ellos. Entonces, porque finalmente los sacerdotes son los que, según el Levítico y según las ordenanzas que Dios dio a Moisés,
el que era limpio de lepra tenía que ir ante el sacerdote y el sacerdote decir si es limpio y hacer algo que vamos ahorita a leer. Pero ¿qué es la lepra? ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad que da a las personas que usted comienza a tocar y pierden sensibilidad en la carne, comienza a morir la carne, se comienza a morir como cuando una persona está muerta. Ustedes han visto que uno deja la carne por ahí y se comienza a poner de otro color y se pone mohosa, pueden parar moscas y puede venir un ratón y lo muerde y la vaca no se despierta porque está muerta, porque es una carne muerta. Entonces a los leprosos los ratones se les comen la carne. Si ustedes han conocido algún sitio donde haya leprosos, ustedes se dan cuenta que usted va a saludar a un leproso y tiene que dar la mano muy suave porque les duele. Y hay personas que de pronto se levantan y efectivamente ya le falta media oreja, le faltan los dedos y comienzan a perder y no hay sensibilidad en esa parte cuando ya está muerta. Esta es una enfermedad que si uno se pone a pensar que si la carne muere estando viva, hablando espiritualmente, lo que Dios quiere mostrar con la entrada de esta enfermedad es que nuestro espíritu también está muerto y hay insensibilidad ante la palabra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento la primera persona que cayó con la lepra fue María, la hermana. Vamos a leer en Éxodo, en Números 12. Números capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 para más o menos entender qué fue lo que le pasó a ella y qué es para ellos en medio de todo. Vamos a hacer un marco de saber para ellos qué es la lepra primero. Entonces dice, del versículo 1 del capítulo 12 de Números: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por mujer. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Entonces, digamos que la lepra, en medio de todo, ellos aprendieron a tener temor, a hablar del siervo que Dios usa, porque Dios está usando como la boca suya para que hable a los demás. Entonces cuando los demás: ay, pero ¿cómo así? ¿Acaso solamente Dios le da la palabra a Moisés? Entonces solamente el pastor, entonces a mí no me habla. Pues digamos que eso es algo que Dios escucha. Cuando Dios ha enviado a alguien a hablar, y verdad, entonces luego sabe decir: mire, yo a los profetas me les apareceré hasta en visiones, en sueños yo les hablaré, pero a Moisés cara a cara hablaré con él. Entonces ustedes cuando se refieren a él, están hablando es contra mí. Cuando le prendió la lepra, quiere decir, es como si le contagió la muerte por la insensibilidad que había en su espíritu, sino que ellos leen que es una enfermedad que es muy mala y que Dios la declaró inmunda. Vamos a leerlo en Levíticos capítulo 13. Levíticos capítulo 13, leanlo ustedes completo en su casa. Levítico capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 42. Dice: mas cuando el calvo o en la calva o en la
antecalva hubiere llaga blanca, rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozado pregonará: inmundo, inmundo. ¿Usted se imagina que a una persona que le dé lepra tiene que descubrir su lepra, rasgar sus vestidos, andar como un harapiento, como un indigente, digámoslo así, y salir diciendo por todas partes: inmundo, inmundo? Entonces, cuando decía inmundo, la gente, patitas, ¿para qué las tengo? O sea, la gente tenía pánico de ver un leproso, porque saben que o era un castigo de Dios, es una persona muerta, es una persona a quien Dios ha castigado. Entonces, la lepra para ellos es una gran maldición. Había en Israel, después en los tiempos de los reyes, Segunda de Reyes capítulo 5, Segunda de Reyes capítulo 5, vamos a leer una buena porción desde el versículo 1. Dice, ¿estamos ya todos ahí? Segunda de Reyes capítulo 5, desde el versículo 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria se habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Él le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe pues que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. ¿Qué tal, no? Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate o dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué era lo que pensaba él? Naamán, el generalísimo, el duro del ejército de Israel, el que libró muchas batallas y ganó, el que estaba lleno en su cabeza de gloria. Pero Eliseo ni siquiera salió. Y el rey dijo: ¿acaso yo soy Dios? Pues ese man, ¿para qué me manda cartas? Como si yo pudiera hacer. Mire que está buscando ocasión contra mí. Y rasgó fue sus vestidos. Entonces Eliseo dijo: no, tranquilo, dígale a él que venga, para que él sepa que sí hay profeta en Israel, es decir, que hay la voz de Dios en Israel, o que Dios está con Israel, y que aquí hay un profeta de Dios que cuando da la palabra. Entonces, claro, como él está acostumbrado a que él me envía el rey con cartas de recomendación, entonces pensó, dijo: no, yo me imaginé que yo llegando allá, iba a salir
y que iba, Naamán se fue, no sabe, y aquí yo decía para sí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Primero, invocará el nombre de Jehová su Dios, o sea, él reconoce. Le dice, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso fue lo que él se imaginó, pero le dijo, no, vaya y métase al Jordán 7 veces, y cuando se meta 7 veces, cuando salga se restaurará. Entonces, ¿qué respondió? Habana y Afar, dijo Naamán, ¿no? Habana, otros ríos, y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no será limpio también? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta Naamán alguna gran cosa te mandara, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, ve y lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ya, sigue otra cosa. Él reconoció, ¡ay! Verdaderamente en toda la tierra no hay Dios, solamente en Israel hay Dios. Pero es que el generalísimo tuvo que pasar por la humillación delante de todo su ejército, de irse quitando las prendas, ir mostrando lo que nadie veía. Me imagino que la lepra la tenía cubierta con sus chalecos llenos de medallas, pero ir a meterse a 7 veces al Jordán. ¿Sabe el Jordán qué es? El Jordán es el río que tiene la profundidad por debajo en depresión más baja de todo el mundo. Allí fue donde se bautizó el Señor. Nuestro Señor fue bautizado en el río Jordán. Juan el Bautista lo bautizó allá, y él estaba bautizando en el río Jordán. Pero es que este generalísimo tenía mucha arrogancia, mucho orgullo, y lo que únicamente quería una manera de decirle, mire, vaya y zambúllase allá 7 veces en ese río, que es el más bajo, no pensando Eliseo, que algún día el Señor vendrá y se bautizará ahí, sino que a nosotros nos entendemos ahora que Jesús también se hizo hombre, se humilló ante el Padre, reconoció que Él es mayor, y se rebajó y se humilló y se bautizó y se hizo hombre, que son todas las prédicas que hemos oído. Pero Jesús es el Cristo, pero Jesús es el Señor, pero Jesús es el Rey, pero Jesús es el Hijo del Hombre. Todas las prédicas tienen todo eso, todos esos títulos, que son mucho más grandes que los títulos que tenía Naamán ganando esas batallas. Jesucristo venía a librar una batalla mucho más grande, que era vencer el príncipe de este mundo, y Jesucristo fue humilde. Jesucristo entendió que Él venía no a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Si ustedes se dan cuenta, Jesús a muchas personas dijo, ve al Siloé, ve y lávate, ve, levanta tu silla y vete a tu casa, ve y siempre dice, ve, haz algo, ¿cierto? Casi con todos los encuentros, ve y haz tal cosa. Cuando cambió el agua, vayan y entreguen la maestranza, vayan y partan el pan, vayan y hagan. Requiere una actitud. Y cuando le dijo a este leproso, ve y muéstrate al sacerdote para testimonio, ellos tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque este leproso, que también entendió que también es de Siria, que Jesús estuvo recorriendo toda Siria, y estos hombres que tenían que cantar por todas partes, pregonar que era leproso, soy inmundo, por su condición de la lepra. Decir ser inmundo en el Antiguo Testamento es no tener la vida completamente en su carne para poder entrar al campamento, para poder estar en comunidad o para poder estar con todos, con todo su pueblo, para poder entrar a tener una reunión en el tabernáculo, para pedir perdón. O sea, gente que tiene una tristeza muy grande, saber que tiene una enfermedad, que tiene que pregonarla por todas partes, que no se puede acercar a nadie, que todo el mundo lo trata como inmundo. Entonces, pero también recuerda las historias de Israel, que también un día la hermana de Aarón y de Moisés se levantó contra ellos, se habló mal contra él, y sabía que hablar mal de ellos es hablar mal de Dios. Y también recordaría que este hombre, que aunque no era israelita,
Naamán no era judío. Y dijo el Señor cuando se manifestó por primera vez en Lucas capítulo 4, cuando dijo el Espíritu es... Vamos a leerlo. Lucas capítulo 4. Versículo 16, dijo, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estoy leyendo muy rápido, por favor léalo lentamente en su casa, porque a eso fue enviado. Jesús fue enviado a eso, a dar buenas nuevas. ¿Se acuerda que el principio del Evangelio, las buenas nuevas? Y luego a sanar a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos. Es que este leproso está siendo cautivo dentro de su propia carne muerta. Y uno pensaría que el hombre no es prisionero de una enfermedad, y Jesucristo va a ser una buena noticia para este leproso. Por eso él se acercó, después de que él escuchó toda su fama en toda Siria, que pasó por Siria y por todas partes, regó la fama de Jesús, y luego se fue al monte y comenzó a hablar y estaba la multitud. Pues él dijo, recordó Naamán, recordó esto, qué le pasó a Naamán, por qué se sanó, por qué pasó esto. Pero dijo el Señor, vamos a adelantarnos un poquitico. 23 dice, bueno, vamos a leerlo todo. Dijo hoy, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaún, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer, viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, echaron fuera de la ciudad y les llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Él le recordó a Naamán, les dijo: mire, yo vine a hacer todo esto, pero ustedes no me reciben a mí. Pero ¿qué pasó con la viuda? En Sarepta había muchas viudas, pero ¿por qué fue donde esta? Y en Israel había muchos leprosos, pero ¿por qué fue a Naamán el sirio? Porque Naamán tuvo la humildad finalmente de reconocer: hay Dios en Israel, hay Dios en Israel. Su cuerpo se le restauró, y yo me imagino que Naamán, después de haber ido al agua y todo el mundo, se hundía otra vez, 2, y 7 veces. Eso es, en medio de todo, humillante. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios a María cuando él le cayó la lepra? Dijo que si él lo quería escupir en la cara 7 días, leámoslo. ¿Dónde estábamos ahorita leyendo? Números, volvemos otra vez a Números. Es para que lo lean ustedes, porque es que es fuerte. Números, capítulo 22. Perdón, 12. Números, capítulo 12. 12 cuando él le cayó la lepra. Porque luego le fueron a rogar, ¿no? Vamos a adelantarnos un poquitico. Del versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro
¿no se avergonzaría por 7 días? Dios le dijo eso a Moisés cuando estaba intercediendo. Si su padre le escupiera en el rostro, ¿no sería qué? Avergonzada por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió con María y con ellos. Después el pueblo habitó en tal parte. Es que eso es como un escupitajo en medio de todo, como declararlo inmundo. Cuando escupe a la cara a otra persona, si su padre le escupía de la cara, no quedaría inmunda por 7 días, siendo su padre. O sea, no tiene que ser otro. Siendo su padre no será inmundo por 7 días. Entonces también salga fuera durante 7 días. Es que el leproso que tenga lepra no puede entrar a la presencia de Dios porque se suponía que tenía pecado. Entonces, como tenía pecado, tenía que rasgar las vestiduras y esperar y orar a ver si de pronto Dios tenía misericordia y extendía su mano y lo sanaba. Entonces, en el capítulo 14 de Levítico, vamos a ver cuáles son las leyes para los que son sanos. Porque dijo, el Señor le dijo: ve y muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda que Moisés mandó para testimonio a ellos. Levíticos capítulo 14. Mire, si usted tiene la inspiración a leer esto, vamos a leer muy lentamente. Cuando yo necesito leer lentamente es para que entienda que quiero que mastiquen y saboreen esa palabra. Cuando es rápido es porque le estoy diciendo, léanlo en su casa también, ¿sí? Pero ordica lento. Levíticos capítulo 14, versículo 1, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. O sea, o sea, la ofrenda que Dios le dijo Jesús le dijo a ese leproso que hiciera Moisés, y que fuera para testimonio a esos sacerdotes que tienen que declarar que la lepra se fue. Dice: será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, el que se purifica, 2 avecillas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar a una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Mire, escuche. Mandará. Entonces usted tiene que llevar 2 avecillas vivas, 2 avecillas limpias, es decir, que sean pichones, en otras palabras, pichones. ¿Sí? Pichones, o sea, todavía no tiene huevitos, todavía no han sacado polladas. Y saca esos 2 avecillas limpias, una la coge viva y la otra sobre unas aguas corrientes y una taza de barro. Entonces le saca la sangre a la avecilla y la echa ahí, ¿sí? Sobre aguas corrientes. ¿No le parece que había que tener algo de imaginación? ¿Por qué está diciendo que haga esto? Vuelve o leo. Dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias, madera de cedro, de grana y hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre corrientes de agua. O sea, cuando está el vaso sobre las corrientes de agua, ahí mata la avecilla y ahí recoge la sangre en ese coso de barro, en ese cántaro de barro. ¿De qué somos hechos nosotros? Jesús, ¿qué se hizo? Hombre, como si fuera, no es barro, Jesús no es barro, nosotros somos la imagen, pero el barro es el que recoge la sangre sobre corrientes de agua. ¿Sí entiende un poquito? Es muy difícil explicar, tiene que pedirle al Señor. Dice: después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. ¿Se imagina todo lo que tiene que hacer? Entonces, coge la sangre, está metida en la vasija de barro, y coge el cedro, la grana. ¿Sabe qué es la grana? La grana es una fibra, como de una fibra. ¿Ustedes han escuchado las cochinillas que son? Que le sacan, cuando están vivas, le sacan la tinta y con eso teñían la lana, ¿sí? Entonces coge la cochinilla viva y la lava en esa sangre de esa cochinilla y se vuelve color carmesí. O sea, para sacar el color rojo hay que sacar de una cochinilla y sacan la grana y la vuelven roja y la ponen ahí. El cedro
que el cedro es diferente a la acacia. Todo lo que estaba hecho en el arca es de acacia, pero dijo que cedro es más blandito. Lo pone ahí y coge esto y lo lava, los moja con la sangre de la que murió. Moja la avecilla viva, lo moja, y eso moja 7 veces con la sangre de la viva, perdón, con la sangre de la muerte. La viva lava los otros, ¿sí? Tiene que coger la viva, untarla con la sangre de la muerta y mojar 7 veces eso ahí, sobre las aguas corrientes. Uno dice, pero ¿para qué todo eso? ¿Cierto? ¿Usted no le representa algo? Ahorita vamos a ver. Dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva del campo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Después de que coge la sangre y lo rocía con el hisopo, con la grana y con el cedro, y luego entonces rocía al que es limpio, y luego deja salir la avecilla al campo. Quiere decir que quedó libre. ¿Sí? Ahora ya puede volver otra vez al campamento. ¿Sí? Eso era algo que los sacerdotes debían hacer cuando se declaraba limpio. Es decir, la avecilla viva quiere decir que la sangre como que se desapareció. El pajarito que se untó con esa sangre sobre las aguas corrientes se fue. ¿Qué diferencia entre las aguas corrientes y las aguas empozadas? Jesucristo dijo, ¿sí?, que cuando venga el Espíritu Santo en él será como una fuente que salte para vida eterna. Jesús dijo, yo soy la vida. Cuando este leproso está viendo a Jesucristo, está viendo todo lo que hizo, conoce su nombre y se inclina ante él. Miremos lo que dice. Dice, he aquí que vino un leproso y se postró ante él. Se postró quiere decir, fue mejor que Naamán. ¿Sí? Porque Naamán llegó, yo aquí traigo 3 carros para pagarle y traigo tantos vestidos, páguenme y sáneme. Y Eliseo le dijo, no, vaya y humíllese 7 veces allá ante todo el mundo en el río más bajo, porque va a venir uno que será humilde, el Hijo de Dios se va a humillar y va a derramar su sangre por los demás. ¿Se acuerda del principio del Evangelio? Es que el principio del Evangelio de Jesucristo es que él, siendo Dios, se hizo hombre, y siendo nuestro Cristo, nuestro Salvador. Este principio del Evangelio es el Hijo de Dios. Es la prédica de la semana pasada. Este leproso tiene ese principio, entiende ese principio y sabe que él es el Señor, porque de una vez le dijo Señor. Se postró ganándole a Naamán, y luego se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué está reconociendo? Que tú eres el Señor, que tú eres Dios. Tu nombre dice que tú eres Dios. Jesús quiere decir Dios con nosotros, y está reconociendo que en el Antiguo Testamento le está diciendo Señor. Él no puede llegar a ir a confesar, a hacer esa confesión de fe públicamente. Le dije Señor, me postré ante él y me sanó, sino que él dijo no se lo diga a nadie. Es porque la vida de fe, el Evangelio, es prácticamente a veces como el parto. El parto de los hijos es a veces diferente. Hay unos que nacen por cesárea, hay otros que nacen natural. Hay unos que no dan tiempo ni siquiera de llegar a la clínica y nacen en la calle, en el carro. Juliana nació a la entrada de la clínica y Daniela me tocó con medicina que saliera, tocaba que sacarla. Tan diferente el parto de los demás. El nacimiento espiritual de nosotros es completamente diferente el del uno al del otro. Yo no puedo decir que si yo no nazco de nuevo como lo fue Pablo o como lo fue Pedro, entonces no he nacido de nuevo. Mucha gente se da golpes, es que usted no se ha arrepentido. ¿Cómo va a decir que no se ha arrepentido? Jesús está diciéndole a este leproso, oye, no le digas a nadie. Estando todo el mundo, ya había limpiado leprosos, pero a este leproso tiene una característica diferente a los demás. Es que él tocaba a los demás y la lepra se iba. Pero este leproso llegó con una condición, una actitud de arrodillarse ante él y decirle, si tú quieres, yo seré limpio. Y Jesús sencillamente lo tocó, como dice, ¿se acuerda? Como lo acabamos de ver. Yo pensé que él vendría y me tocaría, porque él es el profeta de Dios, saldría, invocaría el nombre de su Dios, me tocaría y la enfermedad saldría. Y Jesús también le cogió ventaja
¿Sí? O sea, él se adelantó y tuvo un encuentro espiritual, lo que usted cree con lo que yo sé que debo hacer. ¿Sí comprende? Él sabe, él está reconociendo mi nombre, él sabe, me está diciendo que soy el Señor y se está postando ante mí. ¿Sí? Y Jesús dice sencillamente que yo quiero hacerlo. Y hace lo que este Naamán pensaba que iba a hacer y que no lo hizo, pero a este sí lo hizo. No necesitó decir Jesús o Jehová, sino que él ya sabe que él es Jesús, que es Dios con nosotros, que Dios está en medio de ellos, y sencillamente está reconociendo que él es el Señor y que si tú solamente a decirlo me puedes sanar. Pero él lo tocó. Tocar a una persona leprosa quedaba inmundo. Entonces tocarlo es haber tenido la misericordia de saber que yo quiero. Mire, cuando él hace esto, tiene que decirle, no le diga a nadie nada, primero porque no van a creer todavía su fe. Pero los sacerdotes que saben que Dios es el que sana, el testimonio va a ser es para ellos. Ellos tienen que reconocer quién soy yo. Porque ¿quiénes lo mandaron matar? Jesús dijo, yo seré entregado a manos de los sacerdotes, ellos me van a matar. Porque había unas tensiones muy fuertes, religiosas, espiritualmente, y no querían reconocer que Jesucristo era el Señor y que era el Cristo y que era el Salvador. Sin embargo, Jesús es el que es como las corrientes de agua, es el que tiene vida. Dijo, yo soy la verdad y la vida. ¿Sí? Todo lo que Jesús estaba haciendo, todo lo que Él estaba mandando a hacer a la gente, era, si reacciona a la ordenanza mía, es una persona que ya tiene vida. Dijo, ve y muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos. Es decir, es para que confirmen lo que tú estás pensando. ¿Sí? Porque ¿qué pensamiento llevó a este leproso ante Jesús? Tú eres el Cristo, tú eres el Señor, tú eres Dios con nosotros. No, si tú quieres, yo sé, si tú quieres puedes sanarme, si tú quieres. Sí, yo quiero. Pero es una conversación tan para Él como cuando usted ora al Señor por sus cosas. Nadie más conoce su vida de fe sino el Señor. Aquí hay muchas personas que pueden llegar con la apariencia de ser piadosos, que dicen en el Nuevo Testamento. Llegarán muchos que tienen apariencia de piadosos, pero por dentro y con su forma de ser lo van a negar al Señor que lo rescató. Nosotros estamos teniendo una relación directa con el Señor, y nosotros estamos mostrando una vez, y yo les sugiero, cuando usted reciba una sanidad del Señor, haga usted una ofrenda para testimonio a ellos que no quieren ver a Jesucristo vivo. Cuando ustedes recogen la ofrenda, el diezmo en la hoja, también dice que motivo de oración, ¿no? Y cuando nosotros damos, mi esposa siempre está cuando está pasando, que nosotros tenemos la contabilidad, usted puede saber que nosotros, qué estamos haciendo con el dinero, pagando el arriendo, pagando las cosas, haciendo todo lo que se necesita para que la iglesia continúe y ustedes puedan traer más personas, nuestros hijos se salven. Esto no es un negocio como muchos lo tienen como negocio. Entonces, cuando nosotros hacemos una ofrenda, estamos dando testimonio a los demás lo que Dios hizo. Si usted tiene una relación con el Señor, que usted puede reconocer que Jesucristo lo sanó, que por medio de su sangre, por medio de su obra, por lo que Él hizo, es algo que uno debería hacer, porque cuando uno ofrenda por agradecimiento de la sanidad que me dio, es por lo que usted reconoció de Él, y porque usted ante Él, ante el mundo, ante la gente, está reconociendo que Dios lo hizo. Yo sé que hay muchas personas que, por ejemplo, pueden decir, no, yo me tomé un mejoralito y se me quitó el dolor de cabeza. Una vez, fue cuando estaba yo en la otra iglesia, llegó una niña que tenía enfermedad de cáncer en el cerebro, tenía un problema cerebral, nunca había ido a la iglesia. Entonces me lo llevaron para que orara por ella. Yo dije, no, yo no voy a orar inmediatamente, quédese en el culto, escuche el culto, y luego cuando termine el culto, oro para que usted reciba la sanidad. Efectivamente hizo así, yo oré por ella, y al otro día cuando fue, me cuentan que diagnosticaron que ya no tenía nada, pero nunca volvió, porque ella no puede reconocer que Jesús es el Señor. De pronto dirá, no, la medicina que me tomé, y nunca pudo reconocer ni se arrodilló ante Él para decirle, Señor, gracias, porque este hombre se arrodilló primero para reconocer quién es Él y decirle, tú puedes hacerlo, tú puedes, si tú quieres tú lo puedes hacer.
Es decirle al Señor, si tú quieres, puedes hacerlo. Si no lo consigo, no se culpe usted si usted no recibe una sanidad inmediata. No se culpe, ay, ¿será que soy un pecador? No, no, no. Nosotros no estamos mal por nuestra condición de pecado. Si usted comete pecados de la carne, usted tiene una justa retribución en este mundo. Si usted roba, lo mete a la cárcel. Si usted mata, lo mete a la cárcel. Después de que lo metan a la cárcel, usted no puede decir, ay, Señor, sácame de aquí, perdóname. No, sí, pídele al juez que lo perdone. Si él lo perdona, lo dejará salir. Yo por mí lo perdono, pero usted tiene que quedarse ahí, porque hay leyes en este mundo, ¿o no? Sí, sí, sí. Entonces hay una justa retribución en este mundo por la mala conducta de nuestra vida de la carne. Nosotros tenemos que tener una vida espiritualmente directa con el Señor, que es completamente distinta, como cuando hay nacimientos de diferente tipo de nacimiento. Uno nace así, otro nace así. La relación que nace entre Dios y los hombres depende de muchos factores, y el amor que se tenga por el Señor depende de la cantidad de pecado que tenga la gente. Es increíble. ¿Sí? Mire, Jesús, el Señor le dijo, mira, había dos hombres. Uno debía, por decir algo, 5 millones de pesos. El otro debía 500 millones de pesos. Pero el Señor les perdonó la deuda a los dos. Al que debía 5 millones y al que debía 500 millones. ¿Cuál de los dos le amará más? Entonces, no, sin duda, al que más le perdonó. ¿Cierto? Dijo, así es. El que en poco debe, poco ama. Y el que debe mucho, pues ama mucho. Y hay gente que cuando llega al Señor dice, yo no he hecho nada. Yo no, sí, no, yo pues sí, yo creo en Él, pero es que esta sí es una prostituta, es que mira este ladrón, es que... Sí, claro, entonces tienen ojos para juzgar a los demás. Entonces, demasiado arrogantes, como Naamán, no pueden llegar a tener la sanidad ni la experiencia del amor de Dios tan grande como el que verdaderamente se sienta, se arrodilla y dice, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Es mejor decirle al Señor, soy un pecador miserable. Tú me encuentras, se me come un perro muerto, por favor dame vida, y arrodillarse ante Él. Lo que pasa es que la gente no quiere arrodillarse ante Él. Este leproso sabía, de pronto tengo pecado, o de pronto tengo una enfermedad, pero yo quiero restaurar mi relación contigo. Sabía que si le quitaba la lepra era porque había una restauración, y el sacerdote está declarando que la relación fue restaurada. Jesucristo lo restauró, tuvo misericordia, dijo, ¿qué es lo que quiero? Restaurar mi relación contigo. Ahora puedes acercarte al culto, puedes acercarte a mí, eres limpio, ya no eres inmundo. ¿Sabe a quiénes se llama inmundo en el Nuevo Testamento? A los espíritus que mueren sin la sangre de Jesucristo. Por eso el derramamiento de la sangre de una ave limpia, y luego ponerla en un sitio, en una vasija de barro, porque Jesucristo se hizo hombre, y con esa sangre poder limpiar a otra persona y declararla limpia. Cada vez que yo predico el Evangelio, es como rociando la sangre sobre las personas que están siendo inmundas, para que ustedes salgan aquí como el pajarito libre. Solamente tiene que reconocer, Señor, soy un pecador, perdóname. Y usted se da cuenta que entre más usted confiesa que sí ha sido un pecador, no, Señor, quiero seguir pecando para que me sigas amando. No. La persona que lleva una vida de tanta deuda y tiene ese encuentro con el Señor, cuando el Señor lo sana, lo va a amar mucho. Él dijo, no se lo cuenta a nadie, solamente ve para que los sacerdotes puedan testificar que Dios te sanó. O sea, que esa fe tuya sea confirmada por el sacerdote. ¿Sí? Yo me imagino que cuando ya el Señor resucitó, y si el hombre siguió esa fe, ya luego pudiera proclamar, Jesús no solamente fue mi Salvador, sino mi sanador. Pero la actitud nuestra ante el Señor es, ¿qué soy yo para Él? ¿Qué soy yo para Él? Que Él puede testificar, tú eres un pecador que te va a salvar. Ahora cuando yo te limpio, ahora te cabe para que te sane. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es cuando nosotros estamos diciéndolo, si tú has creído, voy a restaurar tu relación de una manera no simbólica, sino pública, que tu restauración, la restauración de tu relación con Dios ha sido ya confirmada. Bautizar, después de haber creído que Jesucristo es el Señor, que es Salvador, y bautizarlo, es como sobre las aguas de corrientes de vida. Entonces es como darle la libertad. Dice que todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Entonces el bautismo es atar a la persona al reino de los cielos y desatarla al reino de las tinieblas, para que esta persona comience a tener una vida restaurada con el Señor. Mientras no tenga el Espíritu Santo, no se lo diga a nadie, ¿sí? Por lo menos confirme públicamente, Jesús es mi Salvador. Pero cuando venga el Espíritu Santo, seréis mis testigos en Jerusalén.
Porque no hay como el testimonio confirmado por el Espíritu Santo en el cual usted también pueda poner las manos sobre los enfermos y ellos recobrarán la salud también. Él nos mandó, vayan, sanen enfermos, curen leprosos, resuciten muertos, prediquen el Evangelio. Esa es nuestra tarea ahora. Cuando usted pasa, yo digo que si usted quiere orar por usted, o cuando termino de orar, digo, ¿quiere que ore por usted? Usted puede pasar diciéndome, yo quiero que ore por tal cosa también. Yo oro creyendo lo que Jesús, el Señor, me envió a orar. Dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y recobrarán la salud. Pero si usted recobra la salud, no se le olvide arrodillarse y darle gracias. De pronto se arrodilló antes de recibir la sanidad. Señor, por favor, si tú me sanas, yo te seré fiel. Cúmplale, diciéndole siempre, para siempre, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y preferiblemente luego, ya después de que reciba el Espíritu Santo, vaya y confiéselo. Pero haciendo una ofrenda de agradecimiento, usted puede decir, Señor, gracias por haberme sanado. Él está recibiendo eso. A veces uno le dice, venga, haga una ofrenda de agradecimiento si usted recibió la sanidad. Ay, no, es que de pronto fue una pastilla que me tomé. Ah, bueno, entonces vaya y consigne la plata a la droguería de aquí en adelante y que la pastilla lo siga sanando. En vez de hacer una ofrenda de reconocimiento para testimoniar a los demás. Tiene uno que decidir, o le doy la gloria al Señor o le doy la gloria a las pastillas. Esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo porque cada encuentro con el Señor, que vamos a comenzar a estudiar, es para que nosotros podamos testificar quién es Él. Que nosotros tuvimos que arrodillarnos ante Él, reconocer quién es Él y venir con nuestro problema y decirle, Señor, si tú quieres. Y Él va a decir, yo quiero. Jesús lo quiere hacer. Solamente estoy viendo tu actitud. Ahora que los demás reconozcan quién soy yo por el testimonio de lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Los demás van a reconocer a Jesús si usted tiene el valor de testificar lo que Él ha hecho en su vida. Las cosas que nosotros hacemos como enfermedades y como dolencias, yo he tenido muchas sanidades, he orado por muchas personas que han recuperado la salud. Yo le doy gracias al Señor por haber usado todas mis manos, mis labios, pero no dice que tenga que ser yo, sino que todos los que crean le seguirán estas señales. Estas señales seguirán a los que queden en mi nombre. Expulsarán demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, expulsarán demonios, resucitarán muertos. Eso es para los que tenemos esa fe de ese leproso que le dijo, espérese, no se lo cuente todavía nada, solamente vaya y testifique para que reciban el testimonio. ¿Sí? Ahora nosotros recibimos el Espíritu Santo, ahora serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ahora sí ya llegó el Espíritu Santo para que podamos ser sus testigos. Así que oremos para que nosotros podamos testificar de lo que el Señor hace en nosotros, públicamente con la ofrenda o públicamente también con la predicación, teniendo el principio del Evangelio que fue la prédica de la semana pasada. Oremos. Dios el Padre, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de haber tenido el encuentro, Señor. Nuestro espíritu estaba muerto y nosotros declarábamos que éramos inmundos, pero tú rociaste tu sangre sobre nuestro espíritu en cada predicación. Ayúdanos, por favor, para que esa sangre limpie nuestro espíritu y nosotros seamos libres como esas aves que han sido liberadas cuando han recibido la limpieza que viene de ti, Señor. Nosotros ahora somos libres para volver nuevamente a ti, como esa ave libre. Ayúdanos, por favor, como ese leproso que fue libre. Ahora nosotros ya no somos inmundos, hemos bebido tu sangre. Nuestro espíritu ha sido sanado, ha sido libre, limpio, Señor. Limpio en medio de tu sangre. Nosotros no somos inmundos, somos limpios. Ayúdanos, por favor, para que en nuestra vida de fe tengamos el principio del Evangelio, reconocer que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, que nosotros podemos arrodillarnos ante Él y reconocer todo lo que tú haces, que nos sanas, que nos restauras, que nos das vida, Señor, que no solamente viniste para salvarnos, sino para darnos una vida abundante. Guíanos por el Espíritu Santo, ayúdanos para que en nosotros esté esa felicidad que sintió el leproso al haber salido de su inmundicia y haber sido limpio. Así nosotros tengamos la felicidad de saber que nuestro espíritu ahora es limpio y que podemos testificar para testimonio a los demás que tú eres el Señor, que tú eres Dios, que hay Dios vivo, que limpias nuestro espíritu para que nosotros no muramos siendo inmundos. Guíanos siempre por el Espíritu Santo. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver tu gloria. Abre nuestros oídos espirituales para poder oír tu voz, para ir a donde tú nos digas que vayamos, para que nosotros podamos obedecer a tu mandamiento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.